Vamos a trabajar entonces ahora lo que tiene que ver con la transmisión del calor. Cuando hay una diferencia en la temperatura de dos cuerpos o entre dos partes del mismo cuerpo, se establece espontáneamente un transporte de calor que puede producirse por diferentes medios, ¿sí? Entonces, puede que un cuerpo en una parte esté con una mayor cantidad de calor y en otra parte esté con menor cantidad de calor, y por leyes de la termodinámica ese calor se debe transferir a la otra parte del cuerpo para que se encuentre el equilibrio térmico. Ese equilibrio térmico también puede suceder entre diferentes sustancias que se ponen en contacto, y ya lo habíamos hablado en el video anterior. Entonces, ese transporte de ese calor o esa transmisión de ese calor se puede dar bajo diferentes parámetros, como son, por ejemplo, el proceso de conducción, ¿sí? También se puede transmitir por un proceso denominado convección, o también se puede transmitir ese calor por un proceso denominado radiación. Entonces son los tres procesos por medio de los cuales un cuerpo transfiere su calor para encontrar el equilibrio térmico. Entonces tenemos primero, ¿sí?, por conducción; segundo, por convección; y tercero, por radiación. Esos son los tres medios de transmisión del calor. Ahora vamos entonces a dilucidar cada uno de ellos. Vamos a empezar el proceso de conducción. Entonces voy a explicarlo y ustedes van a poner mucha atención en, digamos, lo que voy a decir. La conducción del calor, pues, es la forma en que el calor se propaga en los cuerpos sólidos. O sea que este es un proceso solamente de transmisión del calor en cuerpos sólidos. Y es importante tener en cuenta que la transferencia de ese calor por conducción a través de un cuerpo no implica transporte de materia a lo largo del cuerpo, ¿sí? Solamente se transfiere energía. Entonces, digamos que tenemos un cuerpo y que en esta parte lo empezamos como a calentar, ¿sí? Digamos que aquí tenemos una vela y empieza a calentarse en esta parte. Entonces, como este cuerpo, digamos que es una olla metálica, entonces, como es un sólido, por conducción, este calor absorbido acá, es necesario que se transmita, ¿sí?, a todas las partes del objeto para que se encuentre su equilibrio térmico. Y ese proceso se denomina conducción, pero aquí se está transfiriendo calor, más no se transfiere materia. Es muy importante tener en cuenta eso. Esta forma de transmisión del calor se puede experimentar cuando colocamos pues al fuego uno de los extremos, por ejemplo, también de una varilla metálica, y después de un tiempo, en realidad bastante corto, ¿sí?, porque los metales transfieren muy bien el calor, la temperatura del otro extremo de la varilla aumenta. Entonces usted, si coge la varilla por un extremo y lo pone en la candela en el otro extremo, entonces rápidamente se va a calentar y se va a quemar. A ese proceso, a ese fenómeno, se le denomina transmisión del calor, y recuerden que el objetivo es el equilibrio térmico. Este proceso, pues, de transmisión del calor se explica en virtud de que las moléculas del cuerpo más próximas a la fuente de calor absorben energía que se manifiesta en energía cinética o energía de movimiento de esas moléculas. Entonces estas moléculas de esta parte de aquí empiezan a vibrar, ¿sí?, por el efecto de ese calor, empiezan a vibrar y se empiezan a mover, y eso, pues, a eso le decimos energía cinética. Y durante el proceso de conducción, la energía cinética de las moléculas vecinas aumenta. Entonces estas otras moléculas, su energía cinética o movimiento empieza a aumentar toda, y ese es el proceso explicado de la conducción. Entonces, de tal manera, pues, que después de un tiempo ha aumentado la energía cinética de todas las moléculas de la superficie, en este caso, pues, de la varilla o de la olla.
En el caso de los sólidos, los átomos ocupan posiciones casi fijas, recuerden eso, y describen un movimiento de vibración. Pues de tal manera que cuando las temperaturas de un sólido aumentan, cada átomo se aleja mayor distancia a partir de la posición con respecto a la cual vibra. Entonces los átomos tratan como de aumentar su espacio, su radio atómico. En los metales los electrones de valencia, que ya saben ustedes que son los electrones del último nivel de energía, que son relativamente libres, pues porque ellos son los que generan, digamos, enlaces, ¿sí? Que están situados pues cerca de la fuente del calor, aumentan su energía cinética o de movimiento, como lo hemos ido explicando, y mediante colisiones, ellos empiezan como a chocar, ¿sí? Le transfieren a los electrones más cercanos a ellos ese calor o esa vibración. Este hecho hace que los metales sean buenos conductores del calor. Existen muchos sólidos que no son buenos conductores de calor. A estos sólidos se les denominan aislantes térmicos. Entonces, un aislante térmico es un sólido que no tiene la capacidad de transferir ese calor. Por ejemplo, estamos hablando de la madera, es un sólido. El caucho, ¿sí? También es un sólido que es mal conductor del calor. Entonces, digamos que esa es la característica. Si un cuerpo sólido es bueno o mal conductor de calor, digamos que se puede determinar o se determina de acuerdo a una variable o a una constante matemática denominada constante, ¿sí?, de conductividad térmica del material, ¿sí? Ese valor se le denomina K. Entonces hay algunos materiales que usted, por ejemplo, cuando usted va a comprar cableado para la energía de su casa, usted ve, si mira la ficha técnica de ese cableado, va a ver que tienen un valor de K que se le denomina constante de conductividad térmica, ¿sí?, del material. Entonces K es constante de conductividad térmica. Esa constante nos dice a nosotros qué tan bueno o qué tan mal conductor térmico es ese material, ¿sí? Cuando el calor se propaga a través de un sólido, lo hace con mayor o menor rapidez, dependiendo del material del cual está constituido. Por lo tanto, pues se dice que los sólidos a través de los cuales se transmite el calor por conducción, con mayor rapidez tienen mayor conductividad térmica. Entonces, cuando ese valor de K es mayor, eso genera de que el cuerpo tenga buena capacidad de conducir el calor. Pues en otras palabras, la conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que mide básicamente la capacidad de la conducción del calor, ¿sí? Por ejemplo, si por lo contrario tenemos que la conductividad térmica es baja, entonces estamos hablando de que hay una gran resistencia térmica. Entonces, resistencia térmica es básicamente lo contrario a la capacidad de conducir el calor. Entonces, cuando hablamos de resistencia térmica, cuando hablamos de resistencia térmica, estamos hablando de que el material tiene baja conductividad térmica, lo que lo hace un aislante, ¿sí? Se resiste a conducir el calor, ¿sí? Se opone al paso de ese calor. Por ejemplo, los termos se construyen con dos recipientes, uno dentro del otro. Se procura que prácticamente no haya aire entre ellos para que pues, no se me genere. Ustedes conocen los termos donde se guarda el café. Con este diseño pues se logra que al depositar en él una sustancia caliente, la transmisión del calor por conductividad al interior hacia el exterior sea mínima para que el calor se mantenga. Usted puede conseguir en internet pues una tabla con la conductividad térmica o la resistencia térmica de diferentes materiales. Por ejemplo, si nosotros tenemos el aluminio tiene una conductividad térmica de 0,5. Ojo que las unidades de conductividad térmica están dadas por calorías. Estos valores están dados en unidades por calorías
¿sí? Sobre centímetros por segundo por grado centígrado, ¿sí? Por grado centígrado. Entonces, recuerde, calorías sobre centímetro por segundo, que es tiempo, sobre grado centígrado. Entonces, esas son las unidades de las constantes de conductividad térmica. Por ejemplo, el aluminio tiene una conductividad térmica de 0,5, el cobre de 0,92, la plata de 1, el asbesto, que está prohibido ya pues por los problemas de pulmón y todo esto, los problemas de cáncer, solo prohibieron que, digamos, el asbesto se utiliza se utilizaba para hacer las tejas de Eternit. Tiene una conductividad eléctrica de 1,4 por 10 a la menos 3, ¿sí? O sea, conduce muy bien, por eso se calienta tanto. Los techos en asbesto o los techos en Eternit absorben y transmiten mucho calor, por eso hace mucho calor. Cuando ustedes están en los salones donde había teja de Eternit, el calor era insoportable. Y así ustedes pueden ver en el vacío, por ejemplo en el espacio, la conductividad térmica es 0. El vacío tiene una conductividad térmica de 0, no se conduce el calor, ¿sí? Y así ustedes pueden analizar e investigar las conductividades térmicas de diferentes materiales en internet.